Gloria a Dios, estamos contentos, estamos muy alegres. Y una de las cosas que queremos que suceda en este fin de semana, en esta semana que vamos a tener de escuela, es poder generar también relaciones, que Dios nos permita relacionarnos, que podamos entender y saber qué está pasando en Bahía Blanca, qué está pasando en Esquel, qué está pasando ahí en Cali, qué está pasando en Santiago, qué es lo que Dios está haciendo en Venezuela, qué es lo que Dios está haciendo a nivel global, para que nos volvamos con una imagen tridimensional de lo que Dios está haciendo. Amén. Una vez me pasó que alguien me decía, no, pero es que lo que tú hablas es solamente lo que está pasando. Porque me decían, lo que está pasando en Chile es terrible, hermano, tú no te das cuenta. Y le dije, esto está pasando en todos lados. Esto está pasando en todas partes, pero como a veces tenemos un concepto tan local, el levantar los ojos y ver a nivel global nos muestra cómo se está moviendo Dios también y cuáles son las estrategias que el enemigo usa a nivel global. Pero vamos a enfocarnos principalmente en ver a Dios en estos días. Amén. De ministrar al Señor. Creo que a veces tenemos un concepto que vengo aquí para que me ministren. Y vengo aquí para escuchar, vengo aquí para aprender. Y yo sé que todos ustedes tienen su lápiz y su agenda en las manos. Pero creo que principalmente queremos ministrar al Señor en estos días. Amén. Ministrar al Señor. ¿Y qué significa ministrar al Señor? Significa disponer nuestra vida no para que mis necesidades sean suplidas. No vinimos aquí para que mis necesidades se cumplan. ¿Por qué? Porque cuando nos conectamos con Dios a través de nuestra necesidad, o sea, en realidad, cuando intentamos conectarnos con Dios a través de la necesidad, reducimos a Dios o a lo que tú crees que es Dios a una necesidad. ¿Verdad? Yo me voy a conectar por Señor porque necesito esto y necesito esto otro y necesito aquí. Hoy día escuché una palabra de un amigo muy querido y él decía, ¿cómo sabemos si tenemos un Dios verdadero o un Dios imaginario? Me decía, lo primero que tú tienes que saber si tienes un Dios imaginario es, un Dios verdadero habla. Un Dios imaginario no te habla. Entonces, si tú vas a Dios y ni siquiera consideraste que Dios te va a hablar, entonces no es un Dios verdadero, es un Dios imaginario, porque tú vienes, traes tu petitorio y le dicen, bla, 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 mira Señor, bla, 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 acuérdate de aquí, acuérdate de las naciones, y oramos por esto, y aquí, y por tal nación, y esta otra nación, y acuérdate de las ancianitas, y acuérdate de los misioneros, y listo, ok. Y le presentaste un petitorio, o sea, no consideraste que tu Dios habla. Últimamente nosotros, por lo menos yo, cuando voy a orar más trato de escuchar que de hablar. Porque la oración no tiene que ver con decirle cosas a Dios. No sé de dónde alguien nos inventó que orar era conversar con Dios. Eso no es verdad. Orar tiene que ver con oír. Y nosotros hablamos lo que Dios está diciendo. Tiene más que ver con profetizar. Tiene más que ver con decir lo que Dios está diciendo. O sea, nos conectamos, nuestro espíritu se conecta a Él, oímos diligentemente lo que Él está diciendo y comenzamos a orar conforme a lo que Dios está diciendo. Entonces ya mis necesidades quedan un poco de lado y ahí es cuando yo me refiero a ministrar al Señor. Ministrar al Señor tiene que ver con eso, con oír el corazón de Dios, con oír las necesidades de Dios. ¿Qué necesita Dios que yo ore? ¿Qué necesita Dios que yo haga? Porque tenemos muchas buenas ideas, tenemos muchas buenas intenciones, pero a Dios no le interesa tu intención. Dios no está interesado en qué es lo que yo quiero. Cuando yo tengo un evangelio infantil, voy a tener un evangelio demandante, de petitorios, un evangelio de peticiones a Dios, pero no voy a poder vivir el evangelio que... ¿Sabe una cosa? Me he dado cuenta que la iglesia en estas últimas décadas, específicamente 10, 15 años atrás, una de las palabras fuertes que se ha hablado es el reino. ¿Está de acuerdo conmigo?
Como que de repente cambiamos el concepto y empezamos a hablar de reino. Y acuñamos incluso ese concepto. El reino, esto es de reino. Este autito es de reino porque no falla nunca, ¿verdad? Y tenemos así como esas expresiones raras. O este hermano es de reino porque siempre presta los equipos. O este hermano, no sé, es de reino porque va a todos lados. No, pero reino no tiene que ver con eso. Reino tiene que ver con que la voluntad del rey se cumpla. Porque si no hay un pueblo que obedezca al rey, no hay reino. No hay reino, o sea, puede haber no hay rey si no hay súbditos. Entonces, lo principal del reino, el meollo del reino es oír lo que el rey está diciendo y hacer la voluntad del rey. No es una democracia. El reino no es democracia, el reino es teocracia. Es el gobierno de Dios, es traer su voluntad. Y para eso tenemos que oír. Para eso es que tenemos que oír. Aprender a tener un oído, inclino mi oído. David decía, yo inclino mi oído. Es decir, yo voy a escuchar, pero me voy a postrar. Al escuchar voy a deponer mis necesidades. Voy a inclinar mi oído, mi vida entera. Yo no vine aquí, Señor, a hacerte un petitorio. Yo no vine aquí a que me den. Yo no vine acá para alimentar. Hermano, es más, tú no viniste aquí a alimentarte. Si viniste a alimentarte, estás equivocado. Este no es el lugar. Hay restaurantes para alimentarse. Porque a veces tenemos ese concepto de que tal vez lo voy a... No sé si lo hablé el año pasado o lo he predicado mucho, que ya no sé dónde lo hablé. Tuve que empezar a notar dónde prediqué lo que prediqué, porque a veces repito el mensaje 2 veces en el mismo lado. Pero tenemos ese concepto como que la escritura es comida. Pero la escritura no es comida. La escritura es un mapa para llegar a la comida. La comida es Cristo. Él dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Este es mi cuerpo, que coman de mí. Cristo dice, cómanme a mí. No coman, a veces hoy voy a comer de la palabra y nos devoramos el libro, pero es como que te fueras al restaurante y te comieras la carta. De hecho, eso es comerte la carta. Oh, que estaba bueno el bistec, pero te comiste el pedazo de la carta que decía bistec. O la foto del bistec. Pero no comiste a Cristo. Jesús le dice a los religiosos judíos, dice, ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ella encontráis la vida eterna. Yo me acuerdo que ese versículo estaba tan mal usado que cuando lo predicamos, los hermanos antiguos, ¿verdad? Decían, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Y todos decíamos, amén, ahí está la vida eterna. No, Jesús dice, ustedes escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna, pero ella da testimonio de mí. Si hubiese habido brújula en ese tiempo, Jesús hubiese dicho, la escritura es una brújula que apunta hacia mí, pero no es yo. La vida eterna no está en la escritura, la vida eterna está en encontrar la fuente de la vida que es Cristo. No se trata de comernos el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es comida. ¿Por qué Dios le dice a Adán, puedes comer de cualquier árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento no comas? Porque el conocimiento no es comida. El conocimiento no es comida, y si comes conocimiento, probablemente te vas a morir. Porque nosotros comemos según la naturaleza en la cual estamos. Nosotros somos de una naturaleza orgánica y comemos comida orgánica. ¿Por qué nos enfermamos en este tiempo? Porque estamos comiendo comida que no es orgánica. Estamos comiendo comida transgénica. Estamos comiendo comida totalmente modificada. Usted sabe que la margarina le falta una molécula para hacer plástico. Y todos los días de la mañana le ponen una bolsa de plástico a tu pan, ¿verdad? Y te la comes.
Porque no comemos según nuestra naturaleza. Debiéramos comer orgánico, debiéramos comer vida. Fuimos hechos para comer vida, pero hemos comido elementos químicos, artificiales, comida artificial. ¿Saben lo que es comida artificial? Es cualquier comida que tenga involucrado la acción del hombre. Lo artificial es todo aquello que tiene, que ha sido manipulado por el hombre, y hemos comido comida artificial. Hemos creado mensajes de acuerdo a las necesidades de las personas. Hemos creado mensajes de acuerdo a las necesidades de la congregación. Perdone que lo diga de esta manera, yo soy pastor y he predicado a veces por diagnóstico. Chuta, los hermanos están medio mal en un área, o sea, está bien, predicar por diagnóstico es bíblico, pero a veces necesitamos comer orgánico, comer lo que Dios está dándonos de comer. Y eso tiene que ver con la naturaleza. Entonces, comida para un cuerpo espiritual, necesitamos comida espiritual. Para una estructura eterna necesitamos construir con elementos eternos. Lo hablamos en Chinillosa, ya me acordé dónde lo hablé ya. Para construir eternamente necesitas comer comida eterna, necesitas comer a Cristo. El único eterno es Cristo. Entonces necesitamos entender y tenemos que tener entendimiento de esto. ¿Qué es lo que Dios quiere? No qué es lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque tus caminos no siempre son sus caminos. Ni tus pensamientos son sus pensamientos. Y por mucho tiempo yo creía que esto se refería o hacía referencia a una queja de Dios o una... Como que Dios se estaba distanciando del hombre, como que Dios estaba estableciendo distancia entre el hombre, diciendo, tus caminos son tus caminos, mis caminos son mis caminos. No, mezclemos las cosas. Pero lo que Dios estaba haciendo es una invitación a caminar su camino. La Escritura dice que a Israel dice, conoció mis obras, pero a Moisés les enseñé mis caminos. A veces nos quedamos con las obras de Dios y hemos conocido las obras de Dios y queremos hacer obras para Dios, pero más importante que conocer las obras es necesariamente conocer el camino. Porque el camino es algo superior. Existen caminos terrenales y existen caminos celestiales. Existen caminos naturales y existen caminos eternos. Tenemos que tener entendimiento de cuál es el camino que yo estoy caminando o en qué camino yo estoy haciendo. Lo natural, el camino natural tiene que ver con mis necesidades. Tiene que ver con mis necesidades. Incluso muchas veces esos caminos naturales tienen más que ver con mis propias necesidades, con mis propios deseos, con ese deseo de autorrealización. Necesitamos entender los caminos altos de Dios, que son más altos que los nuestros, que son más trascendentes. Alguien dijo una vez, no hay mayor oscuridad para una persona, no hay mayor tiniebla que un camino abajo. Porque sus caminos son altos, altos como sus pensamientos. Entonces, camino tiene que ver con pensamiento. Mis pensamientos y sus pensamientos. Camino tiene que ver con eso, con la forma de pensar. Un camino alto tiene que ver con luz. Usted sabe que los pensamientos son como chispas de luz dentro del cerebro, ¿verdad? Entonces a veces tenemos pensamientos luminosos y tenemos pensamientos que son terrenales. ¿Qué es lo que te motiva a caminar este camino? Voy a empezar este negocio porque necesito plata para mi familia. ¿Eso es celestial o terrenal?
terrenal, porque hay una necesidad mía. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Me gustó mucho el nombre que le puso el pastor Daniel a la conferencia, a la escuela que dio la semana pasada, antepasada aquí, que se llama Los negocios de mi padre. Porque a veces era una enseñanza dirigida a gente emprendedora, a personas que tienen negocio. Porque a veces creemos que mi negocio es el negocio de Dios, pero en realidad tiene una motivación personal de tener yo, de suplir mi necesidad. Y digo, ok, voy a aprovechar y voy a dar un poquito para la iglesia. Y tenemos como esa motivación, como que le queremos comprar a Dios la bendición sobre mi negocio. O sea, tú Dios, yo te doy el diezmo de la empresa y tú bendices mi negocio. No se trata de eso. Tiene que ver con el corazón de Dios, con los caminos de Dios, para dónde Dios quiere ir, para dónde Dios quiere llegar. Por eso que estamos aquí, para ministrar a Dios, para oír cuáles son sus caminos, conocer sus caminos, no solamente sus obras. Las obras tienen que ver con lo terrenal. Es como que a una hormiga tú le preguntaras del camino. La hormiga solamente va a ver lo horizontal, va a haber una roca, va a decir, wow, ¿qué hago con esta roca? Dios nos dio el criterio suficiente para decidir qué hacemos con la roca. Y eso a veces son las obras. Si la rodeamos, si la saltamos, si la movemos, eso es parte del criterio que Dios nos da. Pero entender el camino de Dios es diferente. Entender el camino de Dios tiene que ver con una perspectiva. Y no puedo dejar de pensar en un profeta, no me acuerdo en este momento el nombre, pero dice que Dios lo agarró del pelo y lo levanta. No sé si alguien me ayuda. Ezequiel. Es que la agarró de las guedejas, dice, ¿no? Y las guedejas eran las trenzas que usaban los profetas. Dice que lo agarró de las trenzas y lo levanta. ¡Buah! Porque si tú no tienes altura, no puedes ver el camino. Si tú no tienes altura, no puedes ver el camino. Los caminos se ven desde arriba. Y a veces Dios a esta generación la está llamando y la está agarrando de las mechas, decimos acá en Chile, ¿verdad? Del pelo, y lo levanta y le dice, mira. Dios a Juan le tiene que decir, sube acá, mira desde arriba. Porque a veces nuestra perspectiva es terrenal. Y queremos hacer cosas buenas porque hay necesidad. Y nos conectamos a Dios a través de la necesidad. Nos conectamos a Dios a través de lo que necesitamos o lo que otros necesitan. No, vamos a hacer esto porque hay necesidad. ¿Se ha dado cuenta de eso? Vamos a hacer este trabajo social porque hay necesidad. O vamos a recoger una ofrenda porque hay necesidad. Por eso es que Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. O sea, no hay que dar por necesidad. Lo mismo, no hay que hacer cosas por necesidad. El año pasado, Dios nos metió en un proceso y una de las cosas que Dios nos hizo vivir es que cerramos el templo donde nos reuníamos. Y empezamos a tener primero reuniones en la calle, en los parques, en el hospital donde estábamos con el proceso de Jafet. Estuvimos en el hospital y hacemos reuniones en el hospital, luego empezamos a hacer las casas y cuando podemos hacemos en el parque. Pero me di cuenta de algo, que apenas salimos fuera del templo, cerramos el templo, la gente dejó de ofrendar. Fue interesante. Yo digo, pero ¿qué pasó si somos los mismos? Es más, ¿por qué no hay ofrenda ahora? ¿Sabes qué me di cuenta? Que la gente ofrendaba porque había que pagar las cuentas del templo. Entonces, tú ofrenda porque, sí, yo soy parte de esto y hay que pagar la luz, hay que pagar el agua. Entonces, me pongo con la casa. Pero cuando salimos del templo, ya no había nada que pagar. Pues estábamos en el parque, sentados en el parque, ¿qué íbamos a pagar? Y me di cuenta de que lamentablemente a veces ofrendamos por necesidad. Nos motiva la necesidad. ¿Te has dado cuenta de eso, de tu corazón?
que damos por necesidad, pero Dios ama al que da con alegría. Dice simplemente que da el que da, porque da. Porque la generosidad es parte de la esencia de Dios. Dios es generoso. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Dio. Cuando hay amor, tú das. Entonces nos mueve, estamos conectados con Dios a través de la necesidad. Adoramos por necesidad. Una vez me dijo un amigo, un pastor que conocí, él es de Canadá. Me dice, tú no sabes lo difícil que es predicar el evangelio en Canadá. ¿Por qué? Porque la gente no tiene necesidad, me dijo. No necesitan nada, todo se lo da al Estado, y cuando no se lo da al Estado ganan bien, entonces no hay ninguna necesidad. Entonces la gente no tiene ninguna necesidad que los conecte con Dios. Claro, los latinos nos falta de todo y andamos con esa necesidad, con la necesidad nos conectamos, ¿verdad? Hoy tengo un problema familiar, o tengo, no sé, problema de plata, tengo problema de salud, y me conecto con Dios por la necesidad. Pero ¿por qué no nos conectamos con Dios simplemente para ministrarlo a Él? Hoy día, Señor, no vengo a pedirte nada. Hoy día no tengo deseo de pedirte nada. O sí, tengo muchas ganas de pedirte muchas cosas, pero hoy día voy a callar mi alma. Hoy día voy a cerrar la boca de mi alma. ¿Sabe una cosa? El alma es insaciable. El alma nunca está conforme con nada. Mira cómo fue Israel. Israel, Dios lo saca con poder de Egipto. Dios hace milagros, ¿verdad? Abre el mar rojo, coloca una nube entre ellos y los egipcios, una tormenta, y los saca y cruza el mar rojo, y después le da comida y le pone en el día una sombrilla y en la noche una estufa, ¿verdad? Pero a pesar de todo lo que Dios les daba, ellos constantemente demandaban más, demandaban más, demandaban más. Y aunque tienen esa expresión dayenu, esa dayenu es una expresión judía que significa, si solo nos hubiese sacado de Egipto, dayenu, eso sería más que suficiente. Pero eso es mentira, porque ellos constantemente siempre están, no, queremos más, no, ya teníamos cebolla, ya teníamos ajo, queremos devolvernos porque queremos cebolla y ajos. Queremos más, no, y ahora no, carne, estamos chatos de comer oveja. Dice que Dios les mandó tantas aves que a la altura de 1 metro se juntaron las aves, no sé cuántos kilómetros la redonda, como 8 kilómetros la redonda, 1 metro de pájaro. ¿Se imaginan lo que era eso? Dios no quiere que nos conectemos con Él por la necesidad, sino que nos conectemos por su corazón, entender sus caminos, entender qué es lo que Él quiere, entender la altura, cuál es la dimensión de lo que Él quiere, para dónde quiere ir. Y cuando entendemos sus caminos, entonces mis caminos son menos importantes. Un día vinimos acá adelante, o donde fuera que usted lo hizo, y le dijo, Señor, te entrego mi vida. Pero usted nos dijo, te entrego mi vida a cambio de que cumplas mis requerimientos. Nosotros entendimos que tuvimos una necesidad de salvación y que nuestra única escapatoria era Él. Entendimos que Él tenía un plan eterno y que la única forma de poder ser salvo era Él. Entonces decidimos entregarle nuestra vida, pero no a cambio de algo. No hicimos un trueque. Y la invitación de Dios a nosotros no es a vivir. El problema es que a veces tenemos este concepto de que Cristo murió por mí. Cristo no vino a morir por ti. Sí murió por nosotros, pero no vino a eso. Porque a veces tenemos ese concepto de como que alguien va caminando, lo dijimos en la escuela de carácter, ¿verdad? Alguien va caminando por la calle y imagínate este cuento, a ver si alguien me ayuda. Ven acá.
Imagínate que tú vas caminando por la calle y de repente vas cruzando con tus audífonos así, no te diste cuenta, y al atravesar la calle viene un camión gigante. Viene allá un camión gigante y tú no te has dado cuenta porque tú vas con tu audífono, ¿verdad? Y no te has dado cuenta. Y viene un camión gigante que te va a atropellar. Y lo que hace Jesús es que corre, ¿verdad? Desde la vereda a toda velocidad, te empuja y Él recibe el impacto del camión y muere por ti. Ese es el concepto que tenemos más o menos de lo que fue la redención, ¿verdad? ¿A quién le predicaron ese mensaje? A mí. Oh, qué poquito, el otro. ¿Verdad? Cristo murió, Él tomó mi lugar y murió por mis pecados. En realidad es como esto. Es como Jesús que va caminando por la calle y Él estaba allá en la vereda. Entonces de repente viene el mismo camión, pero ahora va a atropellar a Jesús. Entonces Jesús mira para atrás, mira el camión, te mira a ti, corre hacia ti, te agarra, te mete a la calle y morimos juntos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Gracias. No se trata de que, wow, Él murió por mí, ahora yo voy a seguir viviendo mi vida. No, papá. No, Él nos está invitando a morir. Él nos está invitando a morir. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios son más altos que los míos. Sus caminos son más altos que los míos. Y mientras yo viva en esta naturaleza, en esta dimensión, nunca voy a poder entender los caminos de Dios. No hay una forma en que te lo pueda explicar. Por eso que he tenido tanto problema para poder explicarlo, porque no se puede explicar. No hay una forma de explicarte los caminos de Dios, no existe. ¿Por qué? Porque no pertenecen a esta naturaleza. Por eso que alguien que tiene caminos altos, alguien que camina en los caminos de Dios, no hay forma que lo pueda explicar y nadie se va a dar cuenta de que estás caminando en los caminos de Dios. No te van a poder entender, es una locura lo que tú me estás diciendo. Porque la única forma de caminar el camino de Dios es en otra dimensión. Y esa dimensión pasa para salir de esta dimensión que estamos ahora, la única forma de salir de esta dimensión es morir. Nosotros estamos amarrados a esta dimensión hasta el día que muramos. Ahí recién vamos a trascender. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Ahí está la cruz, ¿verdad? Y Él nos está invitando a la cruz. Nos está invitando a morir, nos está invitando a trascender. Porque hoy en día también dentro del lenguaje que hemos adquirido tenemos la palabra manifestar, ¿verdad? Ahora todo manifiesta, hay que manifestar a Cristo. Pero manifestar no significa solamente hablar. ¿Cuántos se han casado en los últimos 5 años? Por el civil, aquí en Chile. ¿Se acuerdan que unos días antes de casarse lo llamaron a manifestarse? ¿A cuánto lo llamaron a manifestarse? Hicieron cita. ¿Y qué es lo que hicieron en esa manifestación? Solamente le dijeron al juez que se querían casar. Eso es manifestar. Es hablar. Oh, vamos a manifestar a Cristo. No. Necesitamos trascender. Que es más allá que... Ahora todos van a hablar de trascender. Trascender es más allá que manifestar. Trascender es pasar al otro lado. Al más allá. Entonces Cristo nos está enseñando a ir a la cruz porque sus caminos no se pueden caminar acá abajo. Mientras estemos en esta dimensión no vamos a poder trascender a sus caminos. Hay una dimensión que necesitas entrar, pero eso se adquiere a través de ¿qué? A través de la cruz, porque es la cruz la que redime nuestra naturaleza, es la cruz la que redime nuestra dimensión. Solamente a través de la cruz tenemos acceso a la eternidad. Mientras antes de la cruz solo vamos a tener caminos terrenales, solo vamos a conectarnos con Dios a través de la necesidad. Pero cuando pasas por la cruz, donde Dios te destruye, donde todo en ti es quemado y al otro lado entras, puedes recién tener acceso a las dimensiones del Espíritu, a los caminos eternos. ¿Por qué? Porque esta carne está sujeta a lo natural, está sujeta a la muerte. Desde que Adán cayó, nuestra naturaleza está amarrada a la muerte, tiene pacto con la muerte.
Aunque suene feo decirlo, tenemos un pacto con la muerte que no nos podemos quitar de encima. En algún momento, casi todos mueren. Digo casi todos porque hay algunos en la Escritura que no murieron, pero necesitamos pasar. ¿Por qué? Porque no podemos salir de este estado natural, de esta dimensión. No podemos salir de este camino terrenal, a menos que pasemos por la cruz. La cruz redime nuestra naturaleza. Por eso es que necesitamos entender, y una de las cosas que vamos a aprender estos días es esto: necesitamos salir de los rudimentos. Los rudimentos es todo lo que está antes de la cruz. Rudimento es todo lo que está antes de la cruz. Rudimento tiene que ver con niño. A un niño se le enseñan rudimentos. A un niño tú le enseñas rudimentos. ¿Qué es lo que es un rudimento? ¿Se acuerda usted en el colegio cuando tenía que le hacían así unos puntitos y usted tenía que con lápiz repasar encima de los puntitos? Hacía una figurita y hacían así castillitos. Nosotros ahora con el Juli estamos en esa etapa. Entonces él agarra su libro y quiero hacer trazos, papá, y agarra el lápiz y empieza, y le cuesta, le queda todo chueco. Le digo, pero no te salgáis de la raya, y se sale y pasa de largo y le queda una cosa culebría que se asemeja un poquito. Rudimento tiene que ver con eso, con esos ejercicios que tú haces como para aprender algo. ¿Y los rudimentos a dónde te llevan? Los rudimentos solo te llevan hasta la cruz. Lo que hace toda la enseñanza, todo el discipulado que nosotros te pudiéramos dar, es simplemente llevarte a la cruz. Pero cuando llegas a la cruz, todo lo que aprendiste necesita activarse y eso te va a rajar. La misma palabra que aprendiste te va a romper aquí. Porque Dios te va a decir, ok, eso que aprendiste ahora ponelo en práctica. ¿Cuánto les pasó de ustedes que cuando estudiaron su carrera, salieron, verdad, de la universidad o del instituto donde estudiaron y cuando llegaron a la vida real se dieron cuenta que no sabían nada? Oh, yo estudié, ¿verdad? Todo y era súper bueno, tenía buenísimas notas, hacía ayudantía, era tremendo. Pero el día que empecé a trabajar, me di cuenta que no sabía nada. ¿Para qué estudié tanto, decía yo, si no sé nada? Porque fueron rudimentos. Porque te ejercitaron, te enseñaron que afinaras el trazo para poder, ¿para qué? Para cuando llegaras a la cruz y la palabra te procesara y entrara en ese proceso en que el Señor te crucifica, pudieras trascender. La única manera de caminar los caminos del Señor es pasar por la cruz y Dios te va a llevar a la cruz. Dios no quiere que nos llenemos de información. No estamos aquí y no vinimos esta semana acá a llenarnos de información. Todo lo que se va a hablar aquí son procesos de vida y los que hemos venido, los que hemos sido invitados y convocados a esta escuela, sabemos eso. No vamos a hablar nada que no vivamos. Porque si yo te hablara lo que no vivo, te estaría entregando conocimiento y el conocimiento no es comida. Información. Lo único que podemos hacer es ir a la cruz. ¿Qué es lo que pasa en la cruz? En la cruz somos destruidos, en la cruz somos transformados, en la cruz perdemos nuestra naturaleza, en la cruz perdemos nuestros sueños, en la cruz perdemos nuestras motivaciones, en la cruz perdemos nuestros deseos, nuestros sueños, en la cruz se muere todo. Por eso es que alguien que ha pasado por la cruz ya no tiene sueños. Alguien que pasó por la cruz ya no tiene deseos. ¿Qué desea un muerto? El que pasa por la cruz, al otro lado solamente está el querer hacer su voluntad. Ya no tengo mis motivaciones, ya no están mis deseos. Por eso es que dice la Escritura, el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz, es decir, no te está diciendo haz ejercicio, te está diciendo muérete. La cruz es un elemento de muerte. Niégate a ti mismo.
Lo que pasa es que yo quiero, no. Es que tengo una idea, no. Es que se me ocurre que, no. Es que, ¿sabes lo que yo quiero? No. Niégate a ti mismo. No, no me interesa lo que quieren. No. Niégate a ti mismo. Cuando pasas por la cruz, al otro lado, ya no hay sueños, ya no hay realizaciones. Puede ser que te quedaste con las ganas de cumplir algunas cosas. En mi propia vida hay cosas que hoy día a esta altura yo he dicho, ¿sabes qué? Yo sé que nunca lo voy a tener. Mi sueño, tal vez nunca lo voy a tener. Porque a este lado de la cruz ya no es importante lo que yo quería, ya no es importante a donde yo quería ir, ya no es importante lo que yo esperaba conseguir, ya no es importante mis sueños. A este lado de la cruz solo es importante Él. Pablo lo grafica de la mejor manera y es la siguiente: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? ¿Por qué la Escritura grafica a la iglesia como la esposa de Cristo? Porque dice la Escritura que la esposa, su voluntad es para su marido. ¿Lo ha leído eso o no? No, dice la hermana. Sí, dice, la voluntad de la esposa es para el marido y la voluntad del marido es para la esposa. No nos pertenecemos. A este lado de la cruz ya no te perteneces. A este lado de la cruz ya no. Yo no me he cortado la barba desde que tengo 18 años. ¿Sabes por qué no me la he cortado? Porque mi esposa me pidió que me dejara barba. Y usted cree que yo, no, es que a mí no me gusta usar barba, si es pica o no. A veces uno anda así en el verano. Pero si ella quiere que yo me deje barba, mi voluntad es para ella. Por eso que Pablo decía, mejor que se queden solteros, porque así su voluntad es para el Señor nomás. No hay nada más lindo que estar casado, hermano, es hermoso. Pero es así, o sea, nosotros, la esposa del Cordero, nuestra voluntad es para Él. No existen esos casos que hay como el de la doctora Apolo, ¿verdad? Que va el esposo y dice, doctora, yo vengo aquí a reclamar porque no me gusta cómo se viste mi esposa. Y el esposo dice, pero es cosa mía, yo me siento bien así, ¿verdad? Bien. No se trata de eso, o sea, así. Porque de este lado de la cruz ya no tengo voluntad. A este lado de la cruz mi voluntad es su voluntad. A este lado de la cruz mis deseos son sus deseos. A este lado de la cruz recién puedo ser elevado y puedo mirar desde otra perspectiva cuáles son los caminos de Dios, cuáles son sus caminos. Porque antes, en el lado de acá, en la naturaleza de muerte, no puedo ver los caminos eternos. No hay eternidad en la muerte es finita. Pero cuando paso por la cruz, por la dimensión de la muerte y entro en esta dimensión de la eternidad, puedo ver sus caminos y entiendo, por ejemplo, que sus caminos son eternos, que trascienden mi vida, trascienden mis hijos, trascienden mi entorno, son mucho más grandes y comienzo a construir según su parecer, según su voluntad, según lo que Él quiere. Alguien me dijo una vez, si lo que tú haces lo puede hacer un mundano, eso no es un camino de Dios. Pero es que yo estoy haciendo este negocio para ofrendar para la iglesia. Si ese negocio lo puede hacer un mundano y ese mundano puede dar plata para la iglesia, no es un camino de Dios. Y no estoy diciendo que eso esté mal, no, esto está muy bien. Pero ¿qué estoy diciendo? Los caminos de Dios son eternos. Entonces cuando Dios te toma de las mechas y te levanta y tú empiezas a mirar, wow, eso es lo que quería construir. Entonces tomo del espíritu del camino y lo traigo a la realidad que vivo. Entonces mi negocio ya no solamente va a ser para dar plata para la iglesia o para sostener mi casa, va a tener un espíritu eterno. Va a haber eternidad en mi negocio.
Porque los caminos de Dios no siempre son los mejores caminos para mí. Los caminos de Dios no siempre son los mejores caminos para mí. Pregúntale a Pablo. Pablo mismo decía, nosotros nos ha tocado lo peor. Somos el hazmerreír, pobres, pasamos frío, pasamos hambre, tenemos que ganarnos el plato de comida con el trabajo de nuestras manos, todos se burlan de nosotros, somos perseguidos, somos azotados, nos buscan para matarnos. En cambio ustedes parecen reyes, son honrados, son aplaudidos, son reconocidos por causa de ¿qué? De Cristo. Pero a nosotros nos tocó bailar con la fea, decimos acá en Chile. Los caminos de Dios no siempre son los mejores caminos para mí. Y aunque sus pensamientos son de bien y no de mal, es verdad que lo hemos leído eso, sus pensamientos son de bien y no de mal. Ahora entendamos qué es lo que es el bien. ¿Bien para quién? ¿Bien para mí? Nunca entendí cuando mi papá me decía, porque te quiero te castigo. ¿O no? ¿Le dijeron a usted alguna vez eso? Mi papá no me quiere porque me castiga. Pero ahora yo entiendo. Ahora que soy padre, entiendo que muchos de los castigos que recibí tenían que ver con librarme de la muerte, librarme del error, librarme de equivocación. Y ahora sí entiendo que era amor, pero en ese momento no entendí que era amor. Entonces los caminos de Dios no siempre son los mejores caminos según mi parecer. En esta dimensión, antes de la cruz, en la etapa de los rudimentos, existe infantilidad, existe niñez. Y la Escritura dice que en tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia de un... O sea, los rudimentos tienen que ver con esclavitud. Solamente cuando trasciendes después de la muerte, después de la cruz, entras en la verdadera libertad. ¿La libertad de qué? De hacer la voluntad para la cual naciste. Antes de esto tú estás peleando con tus deseos, tú estás peleando con tus temores, estás peleando. A este lado de acá, entiendes que ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestad, ni presente, ni porvenir podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero mientras no trasciendas la cruz, no vas a poder entender los caminos de Dios. Porque esos se entienden solamente en una dimensión de eternidad. El nombre de esta escuela es Contenedores de su Gloria. No es contenedores, es contenedores. Cuando estábamos haciendo la gráfica de contenedores, íbamos a sacar una foto, todos contenedores así. Es contener, es de proteger, es de blindar. Una iglesia que no ha pasado por la cruz difícilmente puede contener la gloria de Dios. Una iglesia, un hombre, una mujer que no ha pasado por la cruz difícilmente va a poder contener, porque el poder que hay en lo que Dios quiere derramar, el poder que hay de la gloria de Dios que quiere derramar, no puede ser puesto en un contenedor que no tenga la misma naturaleza que el contenido. Se va a explotar, va a sacar chispa, va a hacer cortocircuito. No puedes poner eternidad en un vaso. No puedes poner un carbón encendido en un vaso de madera, en una caja de cartón. Porque el carbón encendido va a prender el cartón y se va a quemar. Tienes que tener un contenedor adecuado, que haya pasado por un proceso de formación. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere derramar es tan grande. Pablo ora y dice: yo oro para que puedan tener entendimiento de cuál es la riqueza de la gloria que Dios ha depositado en los santos.
¿Cuál es el poder? Dice, muy por sobre cualquier otro poder. Muy por sobre cualquier otro rey, principado, potestad. El poder que Dios quiere derramarnos no está muy por sobre cualquier otro poder a nivel terrenal. Entonces, una persona que todavía esté luchando con su carnalidad, al entregarle ese poder se va a corromper. Se va a corromper. Porque no tiene la capacidad de contener. Solamente después de pasar por la cruz, tú puedes recién tener una capacidad de contener. Porque ya no te vas a morir, ya te moriste. Entonces, principalmente, y yo creo que la imagen que tomamos principalmente para contener de su gloria era un yunque, un martillo y un fierro al rojo. Ella es Kalinka. y es porque Dios en este tiempo, eso es lo que quiere. Quiere matar toda nuestra iniciativa. Quiere quitar nuestras motivaciones. Quiere que pasemos por la cruz. Todas nuestras áreas sean pasadas por la cruz. Y podamos trascender a esta dimensión donde Dios nos pueda mostrar sus caminos. A Israel, ellos vieron las obras de Dios. Pero Moisés, Dios le enseñó sus caminos. Mientras está antes de la cruz, tú puedes ver las obras de Dios. Tú ves el fuego, tú ves la nube, tú ves los pájaros, tú ves el maná, tú ves que se abre el mar. Pero eso no tiene ninguna injerencia en tu alma. Los milagros no transforman. ¿Cuánta gente ha ido a las campañas de sanidad de grandes predicadores, verdad? Y han sido sanados de tremendas enfermedades, pero a los 2 o 3 años, a los 2 o 3 meses ya ni siquiera van a la iglesia, porque un milagro no transforma tu esencia. Un milagro no transforma tu esencia. Lo único que transforma tu esencia es la cruz. Por eso es que Israel nunca cambió. Porque a nivel de obras de Dios, tú solamente ves los milagros, ves lo tremendo, pero tu corazón no cambia. El alma es insaciable, el alma siempre quiere más. Pero cuando entramos en esta dimensión, pasamos por la cruz y trasciendes más allá de la muerte, más allá de la cruz, recién Dios puede confiar en ti. Recién Dios cambia tu sustancia. Dios no tiene que andar peleando contigo. Porque ya quedaste completamente entregado. Más al otro lado de la cruz quedas completamente entregado a su voluntad. No hay sueño, no hay deseo, es Cristo en nosotros. Esperanza de gloria. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El paso de la cruz es un paso progresivo, no es algo que tú lo pasaste de un día para otro. Porque Dios tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Y no nos fulmina, sino que Él nos pasa por la cruz y mata una área, luego mata otra área, y así vamos. Y es por eso que es tan importante exponernos a la cruz y no rehuir los procesos de Dios, no rehuir la invitación que Dios nos está haciendo para pasar por la cruz. Contenedores de su gloria busca eso, despertar el entendimiento de que necesitamos pasar por la cruz, ser una generación confiable, una generación en quien Dios pueda confiar, que sepa que no se va a quebrar fácilmente, que sabe Dios que va a aguantar. ¿Por qué? Porque fue probada, porque fue probada en el fuego y resistió. Entonces dice, ok, es apta para ser depositaria de una gloria mayor. Amén. Amén. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás.
Padre, necesitamos conocer tus caminos. No solo tus obras, no solo tus milagros, tus caminos. Juzga, Señor, nuestras vidas y llévanos a través de la cruz a tener una trascendencia, a trascender mucho más allá que nuestros propios deseos. En estos días, Señor, en esta semana, queremos tener un entendimiento más profundo de la importancia de la cruz, de la palabra de la cruz, del llamamiento que nos está haciendo como generación, a ser una generación confiable, que camina tus caminos, no sus propios caminos, que entiende cuáles son tus pensamientos, no nuestros propios pensamientos. Llévanos a la luz, llévanos a un entendimiento, no a información, Padre. Yo oro para que en estos días, Señor, todo deseo que teníamos de volver llenos de información pueda ser abortado, Señor, y que podamos volver desafiados, que podamos volver, Señor, con decisiones tomadas, que estos días sean, Señor, días en que podamos tomar decisiones de cruz, días de decisiones de cruz, Señor, áreas que tal vez estábamos rehuyendo entregarte, podamos, Señor, rendirlas. ¿Para qué? Para poder transformarnos en una generación confiable, una generación madura, Señor, que ha pasado por la cruz y que está dispuesta a hacer tu voluntad. Una generación que no tiene sueños propios, que no tiene otra voluntad más que hacer tu propia voluntad, y que podamos decir, Señor, que el darte placer realmente nos da placer. Queremos entrar en esa dimensión, Padre. Gracias por estos días. A partir de este momento, Señor, consagramos este tiempo, esta semana, para ser llevados a una nueva dimensión, a una dimensión más profunda del entendimiento de lo que tú quieres hacer con nosotros. Queremos ser transformados a tu imagen, ser confiables, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, papá. Pueden un aplauso al Señor.